Queridas madres y hermanas clarisas, queridos hermanos, en el corazón de Jesús, el esposo de las bodas, porque esa es la boda y ese es el banquete. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. El rey es el Padre Celestial, Dios nuestro Señor. Su Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cuál es la boda? Explican los padres de la Iglesia, sobre todo San Gregorio Magno, que una boda es la unión de dos personas, naturalmente un hombre y una mujer. Otra cosa no es matrimonio ni nada que se le parezca. Y la boda en Jesucristo no fue la unión de dos personas, sino la unión de dos naturalezas en una sola persona, o sea, la divinidad y la humanidad. Este fue el matrimonio. ¿Dónde se realizó? Sigue diciendo San Gregorio. ¿Cuál fue el tálamo, el lecho nupcial? El seno purísimo de María Inmaculada. Ahí se dio la encarnación del Verbo y desde entonces Dios está casado con la humanidad. ¿Y cómo podemos nosotros entrar en el banquete de esta boda? ¿Cómo accedemos a este misterio sublime de un Dios hecho hombre, de manera que además de encarnarse Él, se quiera encarnar con cada uno de nosotros mismos? En la Eucaristía. Este es el banquete de la boda. ¿Con qué ilusión ha preparado el Padre la boda? Pero los convidados no quieren ir. Cada vez menos personas quieren aceptar a Jesucristo. Cada vez el mundo le rechaza más. Leyes, gobiernos, instituciones, medios de comunicación, sistemas económicos y políticos, todos levantan un grito satánico. No queremos que Él reine sobre nosotros. Todos vuelven a gritar de manera blasfema y sacrílega: quítalo de ahí, crucifícale. Los convidados no quieren ir a la boda, pero el Padre no se cansa, vuelve a llamar, y entonces todos ponen achaques, pretextos y disculpas. Uno se marchó a sus tierras que dejará de poseer cuando muera. Otro a sus negocios que quizá le harán perder el alma, pero en los que ocupa su tiempo. Y otros, además, agarran a los criados y los matan, o sea, apedrean a los profetas que les dicen la verdad, porque estorban. Y entonces, ¿qué sucede? Que el rey monta en cólera, la ira divina, y castiga al mundo que rechaza a su Hijo. Y entonces vienen epidemias, enfermedades, guerras, apostasías de países. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo predijo en el Evangelio y después la Santísima Virgen nos ha recordado no hace tanto tiempo, un siglo, en Fátima. Naciones contra naciones, epidemias, guerras, son castigos de Dios a la humanidad que rechaza a su Hijo. Dios no castiga, dicen los modernistas y necios. ¿Es que tú no has leído la Sagrada Escritura, que está llena de esto? ¿Es que si tú eres un buen padre, no castigas a tu hijo precisamente porque lo quieres para que escarmiente? Entonces Dios desata su ira y envía sus tropas que acaban con los asesinos y prenden fuego a la ciudad. Pero no se cansa y vuelve a decir a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis llamarlos a la boda. Entonces los criados, los ministros de Dios, si son buenos, obedientes y fieles, los sacerdotes, los obispos, los seglares que hacen apostolado, anuncian el Evangelio, llaman a unos y a otros, de lejos y de cerca, grandes y pequeños, justos y pecadores, a que vengan a la boda.
Y efectivamente entonces la sala del banquete se llena de comensales y el rey, contento porque había preparado aquello con tanto cariño, entra a saludar a los comensales y repara en uno que no lleva el traje de fiesta. Hemos dicho que ese banquete, el encuentro con Cristo en plenitud, se da en la Eucaristía, cuando nosotros asistimos a la Santa Misa y cuando además, bien preparados, con la conciencia purificada y habiendo hecho una confesión reciente, porque no se puede estar comulgando una vez y otra, 2 y 3 y 4 meses y un año sin haber confesado, porque una casa no se tarda en limpiar 1 mes ni 2, sino que cada semana se le pasa el polvo. Entonces, cuando la conciencia está limpia, más o menos, aunque nunca seremos dignos del todo, hemos hecho un examen de conciencia con la sinceridad que hemos podido, nos hemos arrepentido y hemos ido al confesor para que, a través de él, Dios en su misericordia perdone nuestras culpas. Entonces podemos tener un encuentro pleno con Jesús en la Eucaristía. De lo contrario, podemos arriesgarnos a que nos suceda lo que aquel que no llevaba el traje de boda. ¿Qué vestido es ese? Una cuádruple preparación, enseña San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, en uno de sus sermones. Primero, la preparación del ayuno, hoy está reducida a la mínima expresión. Quedan no tan lejos, pero tampoco tan cerca, aquellos tiempos en que había que estar en ayunas desde la noche antes e incluso una gota de agua rompía el ayuno eucarístico. Bueno, era una manera de valorar mucho lo que se iba a recibir, de que nos costara un poco. Después Pío XII lo redujo a 3 horas y ahora es solamente 1 hora, con lo cual es casi la única precisión de no comer antes de entrar en la iglesia. Primera disposición, el ayuno. Segunda, dice el santo cura de Ars, presentarse a la iglesia y sobre todo a comulgar con vestidos decentes. Y dice él, no pretendo que sean trajes ni adornos ricos, mas tampoco deben ser descuidados y estropeados. A menos que no tengáis otro vestido, habéis de presentaros limpios y aseados. Algunos no tienen con qué cambiarse, pero otros no se cambian por negligencia. Los primeros en nada faltan porque no es suya la culpa, pero los otros obran mal, ya aquello es una falta de respeto a Jesús que con tanto placer entra en su corazón. Hoy vemos que en tantas ocasiones la gente se acerca a comulgar medio desnuda, los hombres en pantalón corto, como no irían a ver a una personalidad importante del mundo civil, y sin embargo a Jesús le consideramos menos. Dios mío, qué contraste, dice el cura de Ars. No sé cómo se atreven a presentarse con tan vanos y frívolos atavíos ante un Dios humillado y despreciado. Por tanto, primera disposición, el ayuno. Segunda, el vestido. Tercera, la pureza del cuerpo, porque vamos a recibir el pan de los ángeles. Y por tanto, dice San Juan Crisóstomo, los que tienen la desgracia de dejar que su corazón sea presa de la impureza, deben abstenerse de comer el pan de los ángeles, pues de lo contrario Dios los castigaría. En los primeros tiempos de la Iglesia, al que pecaba contra la castidad se le condenaba a permanecer 3 años sin comulgar. Hoy incluso se llega a decir que se acerquen sin rebozo a comulgar los adúlteros o los divorciados vueltos a casar. Y cuarta disposición, la más importante de todas, la pureza del alma, de la conciencia, que no nos remuerda en lo más mínimo en lo que se refiere a pecados graves, que los que se acercan a la Sagrada Mesa hayan purificado del todo a su corazón. De lo contrario, dice San Juan María Vianney, se exponen a recibir el castigo de aquel servidor que se atrevió a sentarse a la mesa sin llevar el vestido de bodas.
el dueño ordenó algo terrible a sus criados: prendedlo, atadlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores. Y este santo nos dice algo que debiera estremecernos. Así también, en la hora de la muerte, dirá Jesucristo a los desgraciados que le recibieron en la comunión sin una conciencia limpia: ¿por qué osasteis recibirme en vuestro corazón teniéndolo manchado con tantos pecados? Nunca debemos olvidar que para comulgar es preciso estar convertido y una firme resolución de mantenerse en gracia de Dios y de recuperarla si ésta se perdiese. Hoy es muy minusvalorada la Eucaristía. Parece que todos incondicionalmente no solo pueden, sino hasta deben acercarse a comulgar. No, es algo mucho más serio, tanto que San Pablo llega a advertirnos: el que sin examinar su conciencia bien come el cuerpo del Señor y bebe su sangre, se traga su propia condenación. La pregunta es: ¿cómo han comulgado los santos? Porque los santos sabían que el único negocio interesante en esta vida es la salvación del alma. Los santos creían más que nosotros en el infierno y en la posibilidad terrible de la condenación eterna, aunque no dejaban de confiar en la ternura de un Dios bueno y misericordioso. ¿Cómo han comulgado los santos? Teniendo presente esta advertencia evangélica: el que no entre con el vestido de bodas será arrojado fuera a las tinieblas, donde está el llanto y el rechinar de dientes. Es una de las 72 veces que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio advierte del infierno como posibilidad real. Aunque hoy lo tengamos tan olvidado en la predicación sagrada y en el adoctrinamiento a los fieles, pero hasta aquí, en el Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cómo han comulgado los santos? Hoy es también la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Después de comulgar en una temporada de su vida, escribía las oraciones que el Señor le inspiraba. Son 17. En sus obras completas se suelen llamar las exclamaciones de Santa Teresa. Y en una de ellas se lamenta amargamente del tiempo que ha perdido ella, Santa Teresa, de lo que ha ofendido al Señor, de cómo se puede reparar tanta ofensa hecha a Dios por su parte. Y entonces termina diciendo así: bien sabéis vos, mi Dios, que entre todas mis miserias nunca dejé de conocer vuestro gran poder y misericordia. Válgame, Señor, esto, en que no os he ofendido. Recuperad, Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el presente y porvenir, para que aparezca delante de vos con vestiduras de bodas. Pues si queréis, podéis. Pidamos también nosotros esta gracia: saber estar ante Dios con vestiduras de bodas. Cuando ésta se manche o se rasgue, recuperémosla en la confesión. Entramos en las bodas entrando en la Eucaristía. La Eucaristía como alimento, la Eucaristía para adorarla. ¿Cuánto hemos de agradecer la ciudad de Badajoz a esta comunidad de clarisas, que en unos momentos en que casi todas las iglesias están cerradas y hasta descuidadas, ellas tienen la suya limpia y esplendente y abierta todo el día para que podamos entrar a adorar a su divina majestad que nos está esperando. Un rato de adoración renueva el espíritu y a veces hasta las fuerzas físicas también. Y aquí podemos venir con Jesús, por ejemplo, a rezar ante él el rosario que tanto nos ha pedido la Virgen. Estamos en su mes. Hay que pedir paz para el mundo, conversión para los pecadores,
que seamos librados, como ella enseñó a rezar a los pastorcitos, del fuego del infierno, que Él lleve al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Así sea.